Amigos de BH Suplementos Salud y Bienestar, bienvenidos a este espacio y a esta cápsula informativa que esperemos sea de interés y sobre todo de utilidad para usted o para su familia. A nombre de nuestra directora, la licenciada Beatriz Hernández, su servidor y amigo José Luis Ávila les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a platicar de un tema que nos han solicitado mucho a través de las redes sociales y que también muchos de los pacientes que acuden a consulta nos han solicitado. Pero es un tema que es específico para un grupo de la población y no es porque seamos en este caso discriminatorios o tengamos alguna preferencia. Lo que pasa es que este padecimiento es exclusivo de los varones y más aún exclusivo de los varones que sobrepasan la quinta década de la vida. Cuando un hombre cumple los 50 años debe ser muy cuidadoso, muy previsor y sobre todo estar monitoreando constantemente esta situación que a continuación les vamos a platicar. Nos estamos refiriendo precisamente a la próstata y los problemas de salud que de ella se derivan cuando hay algún problema. Fíjense que la próstata es una glándula que forma parte del aparato urogenital del varón. Está situado anatómicamente debajo de la vejiga y en conjunto con otros órganos forma lo que se conoce como el líquido seminal, que es esta sustancia, este líquido que nutre y protege a los espermatozoides para que estén listos cuando haya una relación sexual y exista una eyaculación, los espermatozoides lleguen con la calidad y cantidad que deben ser adecuados para una gestación. La próstata de manera natural tiene el tamaño aproximado de una nuez para que ustedes se den una idea. Sin embargo, con el paso de los años, ya en la etapa adulta, como les decía, después de la quinta década de la vida, esta glándula de manera natural empieza a crecer. Sin embargo, tiene un límite de crecimiento. Habrá personas y pacientes que nos escuchen y me darán la razón o podrán comprobarlo cuando les diga que esta glándula puede llegar hasta 5, 6 o 10 veces el tamaño original. Esto desde luego genera alteraciones en todos los órganos y en todos los tejidos que están a su alrededor. Como les mencionaba, uno de los principales que sufren cuando hay un crecimiento de la próstata es la vejiga. Interfiere este crecimiento con la micción, es decir, con el acto de orinar, y por ello muchos pacientes que tienen alteraciones de la próstata, pues bueno, también tienen problemas para orinar. Les voy a comentar que la próstata está conformada por distintas zonas de tejido. El primero es el estroma fibromuscular que forma la capa externa de la próstata. En segundo lugar tenemos una zona de transición o una zona transicional que es donde se genera generalmente el crecimiento que es conocido como la hiperplasia. Después hay una zona central específica y finalmente una zona periférica o marginal que es la mayor parte de la próstata. Aquí es donde se llega a desarrollar penosamente el cáncer de la misma glándula. Entonces, cuando nosotros entendemos que la próstata tiene un papel fundamental en la función sexual de un varón, entenderemos que por ello la atención a esta glándula debe ser una de nuestras prioridades después de los 50 años, como les mencionaba. La próstata tiene una característica muy particular, que es que cuando empieza a crecer no se da uno cuenta. Hay unos métodos para determinar qué tanto va creciendo y qué tanto nos puede ir afectando en estas funciones que les mencionaba. Primero la de la micción, que es la más común, la más conocida, la más frecuente, y después la cuestión de interferir en nuestras funciones sexuales. En el primer caso, les decía que la hiperplasia benigna, o sea, el crecimiento de la próstata, pero sin que sea cáncer, se da mayormente después de los 50 años y empieza a generar este tipo de molestias en que el paciente empieza a tener incontinencia urinaria o empieza a tener dificultad para orinar, lo hace en pedacitos, lo hace en pausas y lo hace eventualmente con dolor.
En este tipo de circunstancias, la hiperplasia de próstata puede ser diagnosticada mediante dos estudios interesantes. El primero es un ultrasonido de próstata, un ultrasonido pélvico específicamente, y después el tacto rectal, que es un estudio al que muchos varones no se quieren someter. Sin embargo, son medidas que pueden irnos ayudando a verificar que nuestra próstata esté de buen tamaño, en buenas condiciones y que no manifieste ninguna anomalía en su configuración. Pero cuando no es nada más una hiperplasia benigna, sino un crecimiento que puede trastornarse en cáncer de próstata, bueno, ahí ya se hace ayuda de otro tipo de estudios, el famoso PSA, que es el antígeno específico de próstata. Este antígeno nos da una intuición de que la próstata está teniendo un desorden celular y que ese crecimiento ya no es ordenado como en el caso de la hiperplasia, que es benigno. En este caso, los antígenos de próstata, cuando empiezan a crecer de manera rápida y en corto tiempo, evidentemente le dan esta alarma y alerta al médico tratante para que junto con el tacto rectal puedan determinar si hay un crecimiento que pueda tornarse muy peligroso para el varón. Una vez que se diagnostica una u otra cosa, ya sea la hiperplasia o el cáncer de próstata, evidentemente los tratamientos son totalmente diferentes. En el caso de la hipertrofia, generalmente se hace una cirugía que se llama RTU, una resección transuretral, en el cual se retira una gran parte, si no es que toda la próstata, para evitar que genere molestias y mal funcionamiento de la vejiga y de otros órganos adyacentes. En el caso de que se diagnostique penosamente cáncer de próstata, ya no es solamente el procedimiento de retirar la próstata quirúrgicamente, si es que fuera el caso, sino que además se deben dar o se deben establecer protocolos de quimio o de radioterapia junto con tratamientos antiinflamatorios y lo que el médico determine. Entonces, como verán, para evitarnos este tipo de situaciones en ambos casos, tanto la hipertrofia como el cáncer de próstata, es vital mantener y seguir indicaciones higiénico-dietéticas que son fundamentales. En primer lugar, obviamente, como siempre lo manifiesto, una buena nutrición. Recuerden que el cuerpo humano es una especie de jardín. Si usted lo trabaja, lo nutre, lo cultiva, lo cuida constantemente, va a dar excelentes frutos, flores, semillas para continuar con la tradición o con la ejecución de seguir obteniendo mejores especies. En el caso del cuerpo humano, si usted nutre, cuida, está al tanto de las manifestaciones de su cuerpo, pues bueno, este va a darle manifestaciones precisamente o actividades muy buenas en el sentido físico, emocional, fisiológico, bioquímico y metabólico. Es decir, estar en salud, en pocas palabras. Entonces, para evitar, como les decía, estos dos posibles eventos patológicos, lo primero es nutrirse. Después, evitar a toda costa el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo continuo de fármacos sin prescripción médica, evidentemente restringir o evitar las drogas, cuidar su peso corporal, tener una buena actividad física, tomar mucho líquido, vaya, todo lo que normalmente se recomienda y que es del dominio público. Si usted fuma, toma, aumenta la probabilidad de que la próstata aumente también su tamaño. Pero algunas de las preguntas que nos habían hecho es que si la próstata puede interferir en el flujo sanguíneo del pene y provocar algún tipo de disfunción eréctil. Eventualmente, es decir, en algunas ocasiones sí puede estar condicionado el flujo sanguíneo porque al crecer la próstata limita el acceso o el flujo sanguíneo hacia el pene y por ello puede interferir con ello. En otras circunstancias el dolor o la inflamación que se da a nivel pélvico también determina que no haya un buen riego sanguíneo a nivel del pene y entonces también puede haber un caso de disfunción eréctil. Entonces nosotros en VH Suplementos recomendamos siempre elementos que ayuden a contrarrestar ciertas manifestaciones o que le den al cuerpo herramientas para que pueda hacer por sí mismo su trabajo. En este caso les voy a recomendar Lenhead, que es un producto antiinflamatorio, y también les voy a recomendar SP Block,
que nos ayuda muchísimo a evitar inflamaciones prostáticas en etapas tempranas, es decir, puede ser utilizado como preventivo o también cuando ya hay manifestaciones como que tengo problemas para orinar, que tengo problemas de disfunción eréctil, ya sirven como coadyuvantes en un tratamiento base. Entonces yo les recomiendo que pregunten a través de nuestras redes sociales por SP-Block y por Lenhead, que en combinación pueden ayudarnos a evitar la inflamación prostática. Y si ya se está en un caso de hipertrofia prostática o si está penosamente en un problema de cáncer de próstata, puedan ser coadyuvantes y auxiliares en el tratamiento para erradicar o contrarrestar los efectos de dichas patologías. Les agradezco enormemente la atención y que se la sigan pasando de maravilla. Cuídense muchos y hasta la próxima.